¿Qué se me permite hacer como escogido de Dios? Para entender esta pregunta quiero compartirte mi historia, lo que he vivido tras los años y lo que dice la primera carta a los Corintios en el capítulo 10, verso 23. Pablo dice así. Le dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Esa palabra a mi vida se me vino a hacer revelación después de los años. Después de bastantes errores, me di cuenta que como escogido de Dios, yo no podía hacer libremente lo que quisiera. Yo tenía que caminar por el camino el cual Dios había preparado para mi vida, para entonces poder vivir pleno, para vivir feliz, para sentir satisfacción en mis días y vivir de manera mejor posible. Me fui dando cuenta que cuando Dios pone su sello en tu vida, o te marca, o te aparta, si tú deseas alejarte, así como hemos escuchado, Jonás se quiso alejar, tarde que temprano, Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá lo que quiera hacer en tu vida. Tú puedes tratar de correr, puedes tratar de no hacerlo. Tarde que temprano, las piezas en tu vida se van a colocar de cierto modo que te lleve a ser obediente a lo que Dios quiere con tu vida. ¿Por qué? Porque Él te compró, Él pagó un precio de sangre, dice la Biblia, por tu vida. Entonces hubo algo de valor que Él tuvo que entregar por ti y por mí. ¿Crees tú que eso no permite que Él tenga ciertos señoríos sobre nuestras vidas? Claro que sí. El error que yo cometí en mi vida hace muchos años fue de pensar que, bueno, Dios, Él cree en mí, Él confía en mí y Él me va a dejar hacer lo que yo piense que es correcto por hacer. Y estaba muy equivocado porque lo primero que sucedió en mi vida, comencé a confiarme en mi habilidad. Y se me olvidó lo que dice en Proverbios, que no debemos de confiar plenamente en nuestra habilidad o conocimiento, más bien confiar en Dios. Y al momento de hacer eso, me fui estrellando con una y otra cosa que me vino a enseñar lecciones de vida muy dolorosas. Sucedieron cosas que marcaron mi vida y que hasta el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, he ido mejorando. Pero fue que se me había olvidado que en todos mis caminos era necesario que yo tomara en cuenta a Dios. Cuando eres escogido de Dios y no lo tomas en cuenta, créeme, no te irá bien. Ahora, en la vida secular o la vida sin Cristo o la vida fuera del consejo de Dios, pueda que te vaya bien, pueda que te vaya más o menos. Es el problema que tenía David cuando él decía, oye, yo veo a los malvados prosperar. Yo veo que lo que hacen ellos, pues les va bien en la vida. Les va bien en la vida. ¿Por qué les va bien? Y se molestaba. Muchas veces él se molestó y le preguntó a Dios, pero Dios le dijo, ellos tendrán su final. El final tuyo será diferente que el de ellos. Por lo tanto, alégrate. Y me hace recordar lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo 2, verso 26, donde dice, cuando Dios quiere a alguien, le brinda sabiduría y conocimientos. Así dice, le da sabiduría y conocimientos. En cambio, a los que desobedecen a Dios, les permite trabajar y amontonar, ahorrar mucho dinero, dice la traducción al lenguaje actual, para luego dárselo al que Él quiere. Y yo digo, wow, qué tremendo, porque lo más fácil y lo mejor para nuestra vida es poder dedicar nuestro tiempo, nuestro empeño, nuestra juventud, nuestras vidas completas al propósito de Dios.
Ahora, el problema es que cuando somos escogidos de Dios, ignoramos porque creemos que, bueno, Él ya nos dio el poder para hacer riqueza o para prosperar o para ser bendecidos o para caminar en fe o una vida victoriosa. Dejamos, número uno, la oración a diaria, como cuando Pablo le aconseja a la iglesia, le dice, ¿saben qué? Por nada se afanen, sus preocupaciones no dejen que los sobrecargue, más bien preséntenlas delante de Dios, y Dios, que sabe todas sus necesidades, les traerá la respuesta. Número uno, la comunicación como escogido de Dios siempre tiene que estar dirigida a la fuente, que es Dios. Siempre tenemos que tener la oración, esta vía de comunicación entre Dios y tu persona activa. Todos los días tienes que tener una comunicación con Él para preguntarle qué es lo que Él quiere para tu vida. ¿Qué es lo que Él quiere hacer en tu día a día? ¿Cuál es el camino el cual Él ha preparado para que tú puedas caminar? Cuando tú tienes comunicación con Dios, déjame decirte que dentro de la palabra hay muchas promesas impresionantes para ti y para mí. Cuando oras y cuando pides a tu Padre, tenlo por seguro, o dicen otras versiones, tenlo por hecho, que recibirás todo aquello que pediste. ¿Pediste cómo? Confiado que Dios es sumamente poderoso para hacerlo. Cuando tú tienes comunicación con Dios en oración y confías que Él tiene el poder para contestarte, tarde que temprano te contesta. Y para esto quiero recordarte lo que sucedió en el segundo libro de los Reyes. Una mujer, el cual su marido fallece. Ella se queda con una gran deuda y vienen a colectar esa deuda que dejó el marido. Como no tenían dinero para pagar, toman cautivos a sus hijos. Y ella, estresadísima, va con el profeta en ese tiempo, que era Eliseo. Y ella, bien preocupada, estresada, le cuenta lo que está sucediendo, y el profeta le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Y ella le dijo, pues no tengo plata, o sea, necesito pagar cierta cosa porque quiero que mis hijos sean puestos en libertad. ¿Qué hago? Y el profeta le dio una instrucción de parte de Dios. Cuando el profeta le dice, ve, consigue jarras, pide prestadas jarras, enciérrate en tu casa con tus hijos, y lo que tengas de valor, que era una botella de aceite de olivo, comienza a depositarlo en las jarras, y Dios multiplicará el aceite, y después toma el aceite y véndelo y paga tu deuda, y con el resto vive. Lo que a mí me encanta es que cuando hay personas que en fe confían y van a la fuente, que es Dios, en oración para pedirle su consejo, como dice la palabra en Eclesiastés, por el amor que Él siente por ti, Él te dará la sabiduría o conocimientos o la solución a tu problema o la respuesta a tu milagro. Aquí esta mujer experimentó lo sobrenatural de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque número uno, fue a la fuente, que es Dios. Fue a Dios para recibir lo que solamente Él podía darles. Muchas veces nosotros, los escogidos de Dios, desafortunadamente lo que sucede con nosotros es que vamos a fuentes equivocadas. Para contarles un poco de mi historia, hace años yo me dediqué a trabajar bastante. Tenía varios negocios donde teníamos proyectos día a día, siempre muy ocupados. Desde tempranito hasta la noche llegaba a casa, me bañaba, cenaba y a dormir. Al siguiente día lo mismo. Que me fui confiando, como les dije, en mis habilidades, pero ya todos los proyectos que hacíamos eran como en autopilot, o sea, en automático.
ya lo hacíamos porque ya sabíamos cómo se hacían las cosas, teníamos the network, o sea, a las personas involucradas que tenían que formar parte para realizar cierta cosa, que mi dependencia dejó de estar 100% en el Señor. Y cuando eso sucede, te estás saliendo de la fuente de bendición para tu vida. Esta mujer se metió en la fuente y vimos el milagro. Cuando personas como tú y yo confiamos y nos metemos a la fuente, Dios cumple su promesa. Y Dios ha prometido siempre estar con nosotros y más con aquellos que claman a su nombre. Dios ha prometido en su palabra que el que clama a Él jamás será avergonzado. El que busca encontrar o recibir de Él jamás se ha visto avergonzado. Jamás se ha visto que no reciban lo que están pidiendo. Por eso Dios nos pide que seamos personas humildes de corazón. Que seamos personas dispuestas a venir delante de Él y decir, yo no tengo a nadie más. Yo no quiero ir a nadie más. Yo no quiero buscar en otro lado lo que tú me puedes dar. Llegó el momento en mi vida que por amor, porque Dios me ama, dice su palabra, que a los que Él ama, Él corrige. Gracias a su amor, Él me corrigió a una edad más joven. Gracias a Dios no continué trabajando como venía trabajando por años y años y años y años, y a los 50, a los 60 me corrige y me sucede lo que me pasó. Gracias a Dios que me corrigió a tiempo. Gracias que pude aprender la lección por su amor. Cuando Dios viene y te corrige, conviene que aprendas. ¿Por qué? Porque entonces hará los cambios que te va a poner en una posición de una persona humilde delante de Él. Y cuando te humillas debajo de Él, automáticamente entras en una postura donde Él ha prometido enaltecerte o levantarte. Entonces, para los escogidos de Dios, para ser levantados, primero tenemos que humillarnos delante de Él. Debemos ser personas humildes. ¿Y cómo expresas la humildad delante de Dios? La expresas reconociendo que sin Él nada somos. Pablo contaba todos sus logros humanos como trapos de inmundicia, decía él. Porque para él no se comparaba al valor el cual él estaba desarrollando dentro de su ministerio como apóstol de Jesucristo. O sea, él ahí expresó humildad. Tú y yo como escogidos de Dios no perdamos la humildad. Me acuerdo de el salmista y el rey David, que la Biblia está llena de historias de este hombre que a mí me encanta. A él nunca se le subió y dijo, yo soy el ungido, yo soy el hombre o guerrero valiente, el cual las mujeres de Israel han hecho cantos de mí. Y se acuerdan, no sé si han escuchado, dice, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo se regocijaba. David no dijo, yo soy el mero mero acá. David siempre mantuvo una postura humilde delante de Dios, aun cuando Saúl quería venir detrás de él para matarlo por envidia. Porque si hablamos así claro, Saúl quería matar a David. ¿Saben por qué? Porque estaba envidioso, andaba celoso. Porque Dios estaba con David. Porque David era un hombre conforme al corazón de Jehová, dice la Biblia. David tenía valentía. David no se rajaba. David sabía con quién estaba. David sabía quién estaba a su lado. Y David había tenido experiencias. Mientras cuidaba las ovejas de su padre, él había tenido experiencias, convicciones personales que Dios estaba con él. Y él venció a diferentes animales salvajes. Pudo defender, matar osos, leones. Come on, imagínate esto. Este hombre tenía convicción, tenía experiencia dada por Dios. Por eso él hablaba y decía, ¿quién es este incircunciso
que viene a desafiar al ejército de Dios, a Dios mismo. ¿Quién se cree este? Porque tenía una convicción dentro de su corazón. Escogidos de Dios. Nos es necesario, yo por eso siempre digo, sin experiencia viva, tangible, física de Dios, vas a andar muy flaco en la batalla. Si no hay experiencias en tu vida de la obra del Espíritu Santo, de lo que Dios hace aquí en lo natural, vas a estar débil. Por eso pídele. En Santiago dice, y la palabra sabiduría conlleva bastantes cosas. El que le haga falta sabiduría, pídasela a Dios y Él dará. Pidan experiencias. Jesús lo dijo, no tienen porque no piden. Pidan en mi nombre. Y lo que pidan en mi nombre, en fe o creyendo, eso recibirán. Los escogidos de Dios debemos tener experiencias vivas para poder tener entonces la audacity, para tener la valentía, la fuerza para poder conquistar. Recuerden que en el primer libro de Josué, varias veces se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. La realidad de las cosas es que como escogidos de Dios no es fácil. Para contarte más de mi historia, hubo años donde comenzaron a pasar cosas en mi vida que era la cosa más difícil que he tenido que vivir jamás. Entré en depresión severa, fuerte. Tomé medicamentos muy fuertes que me asonzaron, que me tenían bajo una sustancia en un control, según para darme una estabilidad. Al contrario, me limitaron. Me acuerdo que mientras estaba bajo cierto medicamento, yo seguía pensando, mi modo de pensar, de analizar, procesar las cosas rápido, pero aunque quisiera hablar, aunque quisiera reaccionar, no podía por la droga que estaba en mi ser. Pasé noches sin dormir, económicamente sufrí ciertas pérdidas que ni te puedes imaginar, cosas que son como de película, como dicen en español. Me pasaron ciertas cosas horribles, pero tuve que levantarme en fe y con demasiada fuerza, sacarla de donde no había. Muchas veces escogidos de Dios serán encontrados con guerra del enemigo. ¿Por qué? Porque recuerda que el diablo vino o viene o está presto para robar, para matar, para destruir todo lo bueno que está en tu espíritu por hacer. Entonces Él va a usar todo, pero ¿saben cuándo es que Él tiene más habilidad de entrar en la vida de un escogido de Dios? Cuando el escogido de Dios se descuida. Cuando se descuida, se le abre cierta oportunidad para que venga. O es más, me atrevo a pensar, lo que sucede es que los dardos encendidos que nos lanzan, porque nosotros estamos no firmes en el Señor y cubiertos con la armadura que está en la palabra de Dios, nos hace un efecto mayor. Nos impacta, nos duele, nos cala, nos lastima. ¿Por qué? Porque estamos separados de Él. Y me acuerdo lo que decía Jesús, yo soy la vid. Ustedes, si no están conectados en mí, no podrán dar fruto. Y el Padre, a los que no den fruto, los cortará y los echará al fuego. Si eres escogido, tienes que estar injertado en Él. Tienes que estar conectado en Él, porque si no estamos conectados, no daremos frutos y ahí se acabará nuestra historia. Entonces, uno me puede preguntar, pero that's not fair. Pero eso no es justo. Recuerda que en Jeremías, Dios dice que Él nos conoce antes de nacer y que Él piensa pensamientos de bien para nosotros antes de que fuésemos. Es decir, que si Él ya pensó apartarte para su uso, lo mejor que puedes hacer es rendirte, entregarte y servirle fielmente.
porque no vas a poder separarte. Ahora, sí puedes negar al Espíritu Santo. Sí puedes decir, no, aunque me escogiste y me apartaste, no voy a escuchar, y no voy a escuchar, y no voy a escuchar. Pero ahí corres un peligro que te tengo que anunciar. Ahí corres un peligro horrible. ¿Por qué? Porque muchos dicen que ese es un pecado que no tiene perdón. Cuando tú decidida, dices, no, yo quiero darle la espalda y no quiero ser obediente, aunque se te habla de una u otra forma. Es que mira, todas las cosas, mira lo que dice la palabra, todas las cosas para los que aman a Dios y son llamados por Él, obran para el bien nuestro. ¿Verdad? Es decir, que las cosas Él usa para traerte a Él, para darte a conocer sus planes para tu vida, para bendecirte, para amarte, todas las cosas. Pero si tú aún viendo todas las cosas en tu vida le das la espalda, pues bueno, that's on you. Eso ya corre sobre ti. ¿Por qué? Porque si eres escogido, tienes llamado. Y cuando tienes llamado, lo mejor que puedes hacer es meterte en su palabra para entenderla. Número uno, tienes que entender la palabra muy bien, para entonces poder recibir la revelación de Dios, que la misma Biblia se te haga un rema a tu vida, que tú cuando la leas, el Espíritu Santo te revele lo que quiere darte a entender. Esa es la función, una de las funciones del Espíritu Santo, porque está aquí en la tierra, para acompañarnos, para guiarnos a toda verdad, para hacernos recordar toda palabra o mandamiento leído o escuchado de nuestro Padre Celestial. Así se les dijo a los discípulos de Jesús, que el Espíritu o Dios le haría recordar todo aquello que tuviesen que hablar, en el momento que tuviesen que hablarlo. Es así la palabra de Dios. Cuando la palabra está en nuestro corazón, el Espíritu Santo nos va a revelar lo que quiere decir para nosotros. Y cuando comienzas a vivir una vida en la palabra de Dios como escogido de Dios, comienzas a ver milagros. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es manifestar su voluntad en tu vida, y la voluntad de papá es buena. La Biblia dice que nosotros, siendo hombres malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios? Todo lo que Dios ha pensado para ti, hija, hijo, es de bien. Todo lo que Dios ha pensado para tu vida es de bien. Puedes estar seguro. Entonces, cuando estás en Él, las bendiciones te comienzan a seguir. Sus misericordias te acompañan todos los días de tu vida. Pero mientras estés con Él, cuando no estás con Él, no va a pasar nada. Vas a pegarte contra la pared. Por años yo me estuve pegando contra una pared. Por años estuve tratando a mi manera y analizaba de cierta manera y contrataba hasta asesores y muchas cosas. O sea, le busqué. A lo que voy es que le busqué más. Y no resultó. ¿Saben por qué? Porque soy escogido de Dios. Y lo que Dios quería era que yo fuera a Él, para que Él así, miren, ¡pum!, solucionara todo. Me llama la atención tanto que en el libro de, me parece que es Jeremías 32. Vayan conmigo a Jeremías 32. Me encanta lo que la palabra de Dios dice. O se los cuento rapidito para no leerlo todo. Aquí Dios le dice al profeta, ¿sabes qué? Va a venir un familiar tuyo y te va a ofrecer que le compres su tierra. ¿Ok? Cómprasela. Llama testigos para que vean, págale la plata y compra. Pero antes de que Dios le hubiera dicho esto, le había dicho y confirmado que ellos serían conquistados por sus enemigos y que iban a venir, iban a conquistarlos, los iban a llevar cautivos. Y es más, cuando le estaba hablando al profeta, el profeta se encontraba en la cárcel, porque el profeta y el rey del pueblo estaban peleando, porque el profeta le daba palabra de Dios y al rey no le gustaba. Entonces imagínate, este hombre en cautiverio. ¿Ok? Sígueme.
Dios le dice, compra una tierra, pero te van a conquistar. Entonces esa tierra, aunque sea tuya, aunque pagaste, aunque tengas título o escrituras, no vas a poder poseerla. Entonces él le dice, Dios, hey, ¿cómo quieres que compre una tierra si me estás diciendo que nos van a conquistar? Y Dios le dijo, hey, es que tú no sabes algo que yo sé. Yo voy a permitir que los conquisten, pero luego los voy a perdonar su lección aprendida, los voy a traer y les voy a permitir edificar casas, edificar viñedos. Voy a volver a estar con mi pueblo y mi pueblo me va a conocer otra vez. Y en el libro de los profetas muchas veces Dios dijo eso, después de dar sentencia, después de culparlos o decirles, estoy enojado con ustedes y va a venir la espada en contra de ustedes. Después le decía, ok, va a pasar eso, y eso pasaba, pero luego yo los voy a perdonar y van a ser míos otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios nos ama. Escogidos de Dios, escúchame bien, Dios te ama. Muchacha que me ves, Dios te ama. Aunque estés lejos de Él, regresa a Él. No te quedes ahí lejos. No. No te quedes allá lejos, muchacho. Hey, ven a Dios. Él te ama y te perdona. Pero tienes que venir. El hijo pródigo, hasta que él pensó en su cabeza, ¿qué ando haciendo aquí comiendo, deseando la comida de los cerdos? Si mi papá es un rico, si mi papá tiene los sirvientes en la casa, viven mucho mejor que yo. Hasta el momento que él pensó eso y fue con su padre, en ese momento su vida fue transformada. Escogido de Dios, tú que me estás viendo, tú que me oyes, ven y apégate a Dios. Porque si te apegas a Dios, ahí encontrarás que todo lo perdido, aún el tiempo que pienses que has perdido, se te será restituido. Escúchame bien. El tiempo puede ser restituido, como pasó en el libro de los profetas. Cuando Dios atrae a su pueblo, le restituye. ¿Qué significa restituir? Te voy a dar un ejemplo. Todo lo perdido, tiempo, dinero, amistades, propiedades, a causa de una lección la cual tuviste que aprender, a causa de algo que viviste y que era necesario para ti, cuando regresas a Dios, Él te lo regresa así. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios que no es limitado por los límites o el tiempo naturales en lo que tú y yo nos tenemos, o sea, vida, en lo que tú y yo vivimos. Para nosotros entendemos que dormimos 8 horas, trabajamos en el día, ponle 8 a 12, 14 horas y después comen algo y ya se vuelve a repetir. Dios, Él, dice la Biblia que un día puede ser como 1000 años o 1000 años como un día. O sea, Él no trabaja en nuestro tiempo. Entonces, al momento de tú hacer las cosas bien, Él restituye todo y te quedas como, wow. ¿Por qué? Porque nuestro Padre lo que quiere es que nosotros nos demos cuenta que viene de Él. Entonces Él con gusto hace esas cosas. Yo, mientras más me he apegado a Él y a su palabra, me he dado cuenta de su obra en nuestras vidas. Me he dado cuenta cómo Él actúa, me he dado cuenta cómo Él hace. Y yo digo, wow, no hay duda que solamente tú, oh Dios, pudiste hacer eso. ¿Por qué? Porque Él no está limitado a mi tiempo, ni a tu tiempo. Entonces haz eso, cree en Él. Cree de corazón que como escogido tu mejor vida va a ser al lado de Él, va a ser con Él. Y métete en su palabra. Si te metes en su palabra, créeme que vivirás con un aceleramiento tan exquisito. No sé tú, pero yo soy una persona que siempre me he medido por logros. Siempre he tenido metas a corto plazo y a largo plazo. Siempre en mi vida, desde joven, así soy. Y a poco no, cuando tú vas logrando metas,
¿Te sientes bien? ¿Sí o no? Sí, porque Dios depositó dentro de nosotros ese querer, ese deseo por hacer, por progresar, por dominar. Y yo creo que tiene que ver con lo que Dios le dijo a Adán cuando le da la orden de sujetar todo, de reinar sobre todo, de ejercer dominio sobre toda la creación. Cuando tú vienes a Cristo y ves cómo Dios hace y te restituye y te trae de regreso, y como el hijo pródigo le ponen anillo y calzado y lo visten, tú te sientes por encima de las cosas. Pero esta vez no por tu mano, esta vez no porque tú lo lograste, esta vez no porque con tus propias fuerzas lo pudiste hacer. Te sientes bien porque como escogido de Dios, Dios tu Padre lo hizo. Y muchas referencias bíblicas me vienen a la mente de que Dios peleó por su pueblo. Dios luchó por sus hijos. Dios hizo con Gedeón. ¿Qué sucede? Gedeón recibe el llamado. Gedeón recibe con fe la instrucción de parte de Dios y reúne a ejército, a hombres. Cuenta la historia que muchos de estos hombres tenían miedo. Muchos de estos hombres tenían miedo. Los reúne y Dios dice, yo sé que muchos tienen miedo y ¿sabes qué? Son muchos. Para que yo te dé la victoria, la cantidad de hombres que tú tienes ahí son bastante. Vamos a hacer algo. Vas a despedir a algunos. Y después despide a algunos y él, pero nuestros enemigos son fuertes, Dios. Nuestros enemigos son fuertes. Hello, Dios, como que conviene tener más hombres, ¿no? Por lo menos ahí para que echen porras o tal vez usarlos como escudo por si se mete uno, le metemos al que no sabe pelear. Dios le dice, no, ¿sabes qué? Vamos a despedir a más. Y así se fue Dios deshaciéndose de mucha gente, guerreros que tenía Gedeón. Y así cuenta la historia que Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en bendecirnos. Salmos 37:4 dice, deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él y Él te dará las peticiones de tu corazón. Lamentablemente, y más en estos tiempos que vivimos, se nos entrena que es por nuestra astucia, nuestra sabiduría, nuestro talento, nuestra capacidad mental que logramos las cosas. Yo te voy a contar de mí. Yo he sido una persona muy ambiciosa, pero de joven era muy ambicioso, pero mi problema era ese, que yo dije, pues Dios ya me bendijo y dice la palabra en Deuteronomio que ya me dio la potestad para hacer riquezas, me voy a hacer rico y yo lo voy a hacer solo y lo voy a dar. Y le di años, hermanos, años trabajando disciplinado, entrándole y dándole con todo. Pero lamentablemente esa creencia aquí en la cultura y en hoy en día se nos vende, pero como escogidos de Dios. Ahí te va. Pero como escogidos de Dios, esa no debe ser la dinámica en nuestras vidas. Esa no debe ser la dinámica en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la fuente siempre debe ser Dios. ¿Quién prometió bendecir a Abraham? Dios. ¿Quién bendijo a Abraham? Dios. Si leemos la historia de Abraham, wow, man. Las veces que Abraham trató de ayudar a Dios, metió la pata. Las veces que trató de hacer las cosas como él pensaba que eran bien hechas, metió la pata. Pero de todas esas, Dios lo libró. Las veces que fue fuera de donde era él y su mujer, porque era bonita, dijo que era su hermana, se metió en problemas con los que gobernaban en ese lugar, pero de esa Dios lo liberó. Su hijo también cometió el mismo error porque la mujer también era guapa y como su papá había hecho eso, pues me imagino que también él lo hizo. Pero Dios también lo bendijo. A Isaac, ¿quién lo bendijo? Dios. A Jacob, ¿quién lo bendijo? Dios. ¿Quién le cambió el nombre a Jacob? Dios. Aunque Jacob
era mentiroso, aunque Jacob le robó la bendición a Esaú, aunque Esaú, cuenta la palabra, que Esaú menospreció la bendición de primogénito. Esaú dijo, a mí no me importa, yo lo que tengo es hambre, dame de esa sopa roja. Me imagino que estaba preparando, no sé, iba a decir una cosa, un platillo mexicano sabroso, picante, pero no era eso, era una sopa roja, dice la Biblia, y él le dijo, sí, ok, no quiero mis derechos y llévatelos tú y dame de comer. Y le dieron pan y sopa. Aunque Jacob robó la bendición, llegó ante su papá y le robó, muchos de ustedes saben la historia, Dios aún lo bendijo. Dios aún dejó ver su mano poderosa en lo sobrenatural. Dios es bueno, amados hermanos, amigos, ustedes que me ven y que me escuchan. Dios te ama con un amor eterno que dice la palabra que aunque éramos pecadores, Él nos amó. Aunque éramos pecadores, Él nos amó primero y por esa decisión ahora somos, escucha en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1, dice que ahora somos hijos y como hijos formamos parte de la herencia en Cristo. Ahora tú y yo tenemos una promesa para vivir esta vida como coherederos con Cristo. ¿Tú sabes qué significa eso? En Apocalipsis dice que el Cordero que venció, el que fue inmolado, el que fue crucificado, a Él se le es dada toda gloria, toda riqueza, toda autoridad, toda honra y toda alabanza. Imagínate la bendición que Cristo logró para ti y para mí. Dice la Biblia que somos coherederos juntamente con Él y que estamos sentados en lugares celestiales. ¿Tú lo puedes creer para tu vida? Sí, así es. Tú eres escogido, tú eres escogida para cumplir propósitos de Él aquí en la tierra. Voy a terminar con esto. Quiero hacer una oración sobre tu vida. Quiero apoyarte en fe. Únete a mí. En este momento yo bendigo la vida de cada persona que me escucha y que me ve. Yo declaro que regresan porque regresan al camino correcto de la fe. Se han dado cuenta que sin Cristo nada son. Se han dado cuenta que sin el Espíritu de Dios nada pueden hacer. En este momento yo declaro que toda cosa que los jala al mundo, toda fuerza del enemigo de sus vidas, es quebrantada en el nombre de Jesús. Y pueden correr y con paso gigante acelerado pueden ir hacia Dios y su propósito. En el nombre de Jesús yo declaro la bendición de Dios sobre tu vida y declaro que serás bendito en el campo, en la ciudad, en la entrada y en la salida, porque eres apartado, apartada para Dios. Dios está contigo. Aférrate de su mano. Convéncete que Él está contigo. Amén. Quiero compartirte esta canción que escribí hace muchos años. Te la voy a cantar así un poco a capela para que escuches el mensaje. Dice: nunca más oscuro estará después del momento que está a punto de amanecer. La tormenta fuerte arreció, mas no pudo con mi fe, porque luz del cielo pude ver. El miedo me quiere convencer, me dice detente, ríndete, mas no me canso y sigo confiado. Tengo que creer, aferrarme a la fe de que todo estará muy bien. A punto de amanecer,
Me declaro vencedor y el milagro pronto veré. Créelo para tu vida. Créelo para tu vida. Aférrate a la fe. El gigante fuerte pudo ser. Pueda que te pasó como me pasó a mí, que por años perdí muchas batallas. Por años el enemigo de mi vida quiso matarme. Pero me aferré a la fe y corrí a los pies de Cristo. Y Él es aquel que llena mi ser de fuerza para poder levantarme. Él es aquel que me ha dado la promesa para caminar firme, con paso firme y no tropezar. Y yo pueda pasar por el valle de fuego y no seré quemado. Las aguas se pueden levantar en contra de mí, pero su palabra me enseña que no me ahogaré. Te bendigo en el nombre de Jesús. Hasta la próxima.